que vamos a hacer Costa Rica o Bali si tenemos aquí lo que estábamos buscando? Entonces, Si tuviese la oportunidad de vivir en cualquier otro lugar de Venezuela o en el extranjero, ¿se mudaría o decide quedarse viviendo en la perla del Caribe? Mira, para los que somos venezolanos y tenemos parejas extranjeras, que hay muchos casos así en la diáspora, ¿tú tienes como el deseo oculto de venir a Venezuela o de volver incluso? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Margarita, Oscar? Mira, la tranquilidad y el calor humano que hay en esta isla no lo consigues en ninguna parte. Mira, se me pone la piel de gallina. A esto vine, a esta apertura, a este amor, a esta camaradería, a esta generosidad que tienen los venezolanos, que tiene la isla también, y eso a mí me compró, o sea, con amor compró mi corazón. Mira, ¿cómo será la vida en Margarita? Yo digo que muy relajada. De hecho, yo digo que la isla tiene su propio tiempo. Uno más lento, donde los problemas son como con más calma. Y a mí me gusta mucho. ¿Será que nos vimos a vivir a la isla de Margarita? Yo diría que sí. Y quizás no vivir completo, pero temporadas largas no me vendría mal. Mis locos. Le damos inicio a un nuevo video preguntándole a gente que vive acá en la isla cómo es vivir acá, qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta. Pero no solo será un video de entrevistas, sino también les mostraremos lugares icónicos, comidas deliciosas, playas espectaculares y mucho más que hacer en la perla del Caribe. Vamos a comenzar en los hermanos Moya. Teníamos demasiado tiempo viniendo juntos a Margarita y siempre nos decíamos, bueno, vamos a pararnos. Nunca lo hacíamos. Llegó el momento, ya nos pedimos nuestras arepitas. Yo me pedí una arepa con pollo, queso amarillo y tajadas. Yo me pedí una arepa que tiene salpicón de mariscos, queso pecorino y aguacate. Qué locura, ¿no? Pero es que supuestamente el queso pecorino lo usan mucho acá en Hermanos Moya y lo mezclan con todos los ingredientes que tienen ahí. Así que yo dije, vamos a probarlo. Vamos a comenzar este video comiendo delicioso. Súper rápido, me impresionó. El juguito de parchita está delicioso. Y eso que el restaurante está full, te toman la orden rapidito, ni siquiera te cobran, te ponen en una mesita y ya, te traen la arepa. Yo me arrepiento de no haber pedido la mía con pecorino, pero no importa, vendré en otra oportunidad. Igual esto se ve delicioso. Bailecito de felicidad. ¡Wow! El pollo tiene mucho sabor, está muy rico, el queso amarillo igual. Y la tajada, que es un extra que nunca le había puesto, está delicioso. Sí, porque no vayan a creer que es pollo mechado, no, es un pollo a la plancha, pero con sazón ahí todo loco. Miren esta delicia. Divino. Miren, uff, y la Dale, masa 28 gramos. crocantico, ajá. Aguacate, pecorino y salpicón de marisco. Aquí voy. Miren, algo que me sorprende es que ellos se preocupan porque los rellenos tengan una sazón y un sabor espectacular. No tanto por la formita de la arepa. De hecho, es una arepa más finita que la que comemos en cualquier arepera. Si la pueden ver aquí, literalmente es muy, muy finita. Yo lo aprecio. A mí me gusta así porque al final uno en la casa hace una arepita y le quita la masa y ya luego, si está en modo gordito, se come la masita con lo que queda. Pero la arepa finita es la que manda. Yo siempre me como la masa. No puede sobrar nada. Me parece muy extraña tu combinación, pero ¿qué tal Y a está? mí está deliciosa. Esto tiene pulpo, camarones, mal de ojo, no sé qué tiene, pero queso pecorino y aguacate. Increíble, increíble esta mezcla. De verdad que nunca me había pedido nada igual. De hecho, por lo general uno pide 1 o 2 ingredientes, acá le puedes meter hasta 3 y espectacular. Buen provecho. Miren, tenemos el privilegio de conversar con Oscar, uno de los hermanos Moya, y quiero que nos cuentes, Oscar, cómo es la historia, cuándo se fundó, cuánto tiempo tienen de trayectoria acá en, diría yo que una de las mejores arepas de la isla de Margarita. Bueno, muchísimas gracias. Mira, nosotros comenzamos desde muy niños con nuestros padres en el antiguo mercado de Por la Mar, al final de los bulevares, en el año 73. ¡Wow! O sea, Sí. 50 años cumplen. 50 años cumplimos el 17 de septiembre de este mes, de este año, de este septiembre Felicidades. pasado. Lo fundaron tus padres y después de ahí. Sí, bueno, empezamos con ellos, como te digo, desde muy niño, yo tenía 8 años apenas. Después luego pasamos a Conejeros, al mercado de Conejeros. En el 2002, cuando Conejeros empezó a deteriorarse, que la gente nos decía, nos gustan las arepas, mas no queremos ir a Conejeros, abrimos en el centro comercial La Redoma, abrimos en el Colegio de Odontólogos en La Asunción
Y donde estamos, que actualmente tiene 17 años que abrimos aquí. Esta era una plaza que estaba abandonada. Hicimos este piso, le metimos las matas, le arreglamos el parque, la iluminamos y la convertimos en un punto de referencia tanto de la gente de aquí como del turismo que nos visita, tanto nacionales como internacionales. Y para los que no saben, está a escasos minutos, menos de 5 minutos de la entrada de Playa del Agua, así que perfecto. O sea, ustedes se van a Parguito o a Playa del Agua y en la vía se paran a comerse su arepita de los hermanos Moya. ¿Qué es lo que destaca en este restaurante? Mira, yo creo, uno, tener buenos productos y contar con productos maravillosos, porque eso nos lo da estar en esta isla tan bella como es el ají margariteño, que es único en el mundo en su sabor y aroma, el tomate margariteño, tener frutos de mar muy frescos, por su condición de puerto libre, tener queso holandés, tener mantequilla francesa, aceite de oliva de muy buena calidad. Eso Oscar, ¿cuándo dijiste o cuándo se te pasó por la mente mezclar esos ingredientes? Porque yo te soy sincero, nunca me había comido una arepa de salpicón de marisco con queso pecorino y con aguacate. Pero yo llegué ahí y uno de los vendedores me dijo, te recomiendo que lo que sea que pides le eches queso pecorino y aguacate. Sé que también destacan por un chicharrón, pero llegué tarde porque normalmente trabajan hasta el mediodía y ya es casi la 1 de la tarde. Sí. Pero ¿cuándo dijiste, mira, vamos a poner esta mezcla de ingredientes loca? Eso fue mi hermano Helio que se le ocurrió eso, mi hermano mayor. Él hizo una arepa que llevaba cazón, pecorino, aguacate y aceite de oliva. Wow. De hecho, gustó mucho y actualmente la llamamos La Moya y hay 2 restaurantes de venezolanos en España que en su menú la tienen como La Moya. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué espectacular! De verdad, yo estoy muy, muy encantado con haber conocido este lugar y, bueno, un poco arrepentido de no haberlo hecho antes, pero ya que estoy aquí, Oscar, quiero aprovechar la oportunidad para incorporar tu testimonio de un video que nosotros estamos haciendo de cómo es la vida en Margarita. Descríbeme en pocas palabras cómo es vivir en esta isla para ti. Mira, yo digo que esta isla es mágica, es maravillosa y creo que estar en Margarita es como otra Venezuela, por eso nunca ha pasado por mi mente irme de aquí de Margarita. Porque aquí puedes andar tranquilo, puedes pasear, y como te digo, su condición de puerto libre, siempre cuando había mucha escasez en otra parte, aquí siempre hubieron productos y eso. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Margarita, Oscar? Mira, la tranquilidad y el calor humano que hay en esta isla no lo consigues en ninguna parte. Y si pudieses cambiar algo o algo que no te guste de vivir en la isla, ¿qué sería? Mira, aquí yo creo que no hay que cambiar nada. Aquí lo que tenemos que volver es a lo que en algún momento llegamos a tener, cuando teníamos una política de cielo abierto y nos visitaban cualquier cantidad de turismo del mundo. Aquí lo que hay es que mejorar los servicios de agua, de luz. Yo conocí a una venezolana que vive ahorita en Dinamarca y ella nos contaba que hace 20 años habían vuelos semanales desde Copenhague, o sea, desde Dinamarca. Yo ni siquiera lo sabía y ni siquiera me lo esperaba tampoco. Solo de Alemania teníamos 5 vuelos semanales. De hecho, wow, varias de las aeromosas de esos aviones compraron casa aquí en el Cardón y cuando hacían sus vacaciones se venían a Margarita y de hecho eran nuestras clientes. Wow. De hecho, los maridos se los llevaron de aquí. ¡Qué belleza! Y Oscar, ¿cómo has visto el turismo en los últimos años? O sea, este 2023 en comparación quizás con el 2022 o en 2021. Mira, después de lo duro de una pandemia y de un país que económicamente sabemos cómo está, Margarita viene mejorándose y posesionándose poco a poco. Ya gracias a Dios tenemos mejor conectividad tanto nacional como internacional. Cuando tenemos vuelos directos de Polonia a Margarita, tenemos vuelos directos Rusia a Margarita, Cuba a Margarita, Dominicana a Margarita, tenemos ya también Colombia a Margarita. Lamentablemente son vuelos charter, ayudan, pero no es lo que va a sacar a Margarita de donde está. Pues necesitamos que hayan vuelos comerciales, que la gente venga por su cuenta, que explore esta bella isla. Así es. Bueno, yo de verdad que en los 2 años que tenía sin venir a Margarita, he visto mejoras en la infraestructura, he visto más inversión, pero sobre todo he visto mejor actitud en todos los margariteños, porque antes tú hacías como las mismas preguntas y las personas quizás estaban un poco desesperanzadas, pero ahorita, o sea, es como un fervor, es como una emoción de todos de rescatar el turismo en la isla y de verdad que yo agradezco eso y agradezco, Oscar, que por 50 años estés llevando desayunos a
los venezolanos y a todos los extranjeros Mira, que visitan la Perla del Caribe? A pesar de la condición país que se vive y de lo difícil que puede ser a veces la economía, mira, se han hecho cosas importantes. Eso de la vela esta semana, Sí, sí, la sí, gente sí. del grupo Sambil, se han hecho hoteles, se han hecho clubes de playa. Mira, yo más o menos me gusta viajar y he conocido muchas islas del Caribe. Creo que tenemos la mejor isla del Caribe con respecto a hoteles, a centros comerciales, a supermercados y a redes de farmacias. Ninguna isla tiene las condiciones que tiene Margarita en esos rubros que te estoy nombrando. Bueno, nada más esta semana están abriendo 3 nuevos farmatodos en la isla de Margarita. ¡Qué espectacular! Y sin duda, yo he tenido la oportunidad también de estar como en 4 o 5 islas del Caribe y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Oscar. Espero que este 2024 sea un año de más crecimiento, de más proyección y de muchas bendiciones para tu negocio y para toda la isla. Amén. Y yo pienso que sí, esto va para adelante. Yo creo que esto es indetenible. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Vinimos a pasear un ratico por el Sambil y nos conseguimos con Alberto, un fiel seguidor. Muchas gracias, Alberto, por ver nuestros videos. Y quisimos aprovechar de una vez en preguntarle, Alberto, ¿cómo es la vida en Margarita? Escríbeme en pocas palabras cómo es vivir en la Perla del Caribe. Delicioso. O sea, la isla te entrega lo que no puedes vivir en una ciudad como Caracas, que vives al día y que tienes que estar corriendo. Aquí no, aquí todos vivimos relax, 9 de la mañana, relajadito. Digamos que tiene sus pros y sus contras, Claro. ¿no? Los pros, por supuesto, son mucho mejor, hay mucha tranquilidad, uno vive más relajado, no hay psicólogos, pero bueno, pero sí, de verdad que se vive muy bien. Lo malo es cuando hay temporada baja económicamente, por supuesto, golpea el bolsillo de todos los venezolanos, de todos los margariteños, pero siempre nos buscamos la forma de salir adelante, emprendiendo o haciendo cualquier cosa para salir adelante. Claro. ¿Cómo es el turismo en los últimos años? Bueno, te puedo hablar de una Margarita preciosa que existía en Santiago Mariño, 4 de Mayo y todos sus alrededores. Magnífico, el año 92 en adelante. Era la Perla del Caribe. Sigue siéndola con sus deficiencias, por decirlo de alguna forma, pero está mejorando bastante. No podemos decir que Venezuela se arregló, como dice todo el mundo o algunas personas, Sin duda no. pero sí hay un repunte y es evidente en cuanto a turismo internacional. Ok. Aunque realmente para nosotros el mejor turismo es el nacional. El venezolano es el que se gasta hasta la última puya que tenga en el bolsillo y se queda endeudado con todos los bancos. Así es, así es. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, ya me dijiste que es muy relajado y tal, pero si hay algo que tuvieses que destacar de vivir en la isla de Margarita, ¿qué es lo que más te gusta y qué cambiarías? Si tuviese el poder de cambiar lo que sea en la isla, ¿qué cambiaría? Lo que me gusta son las playas, por supuesto, número uno, pues las mejores playas de Venezuela considero que están en la isla de Margarita. Y si tuviese algo que cambiar, mira, yo creo que poco. Realmente algún gobernador que tape los huecos o que haya agua, que haya mejor servicio eléctrico, quizás eso pudiera ayudar a Los que la servicios isla- básicos. servicios básicos, que mejorara un poco la isla. Pero realmente, pues, las playas son el point de la isla. Y Alberto, si tuviesen la oportunidad de vivir en cualquier otra ciudad de Venezuela o inclusive en algún país en el extranjero, ¿te irías o prefieres quedarte acá en Margarita? No, ya viví en Maracaibo, viví en Caracas, viví en El Tigre. Sé que vivo como en 8 o 9 ciudades de Venezuela y la isla te atrapa. Definitivamente, el que pisa Margarita y viene pensando en quedarse, se queda. Así nos han dicho mucha gente. Echas el ancla, te lo aseguro. Así nos han dicho mucha gente. Bueno, gracias mi hermano No, y que gracias a sigan ti, los padre. éxitos. Gracias a ti, gracias de verdad por llevar el nombre de Venezuela tan en alto. Gracias. Seguimos recorriendo Margarita y ahora nos vinimos a La Guardia, un pueblo que está bastante alejado del resto de los atractivos turísticos de la isla y me sorprende encontrarme con este espectáculo que es Casa Mejillón, una posada y restaurante de Pilar. Quiero que nos cuentes, Pilar, un poquito cómo empezó este proyecto, en qué consiste y bueno, y todo lo que ofreces acá. Bueno, este proyecto empezó así como del amor. Yo me vine enamorada, me vine siguiendo a alguien, decidimos construir este lugar hermosísimo que está aquí, piedra por piedra.
Luego de verdad que la comunidad pues fue adueñándose de mi persona, los mejillones me secuestraron, literalmente los mejillones me secuestraron. Realmente al inicio era una posada con alojamiento y desayuno y de verdad que como posada nos fue súper bien. Lo que pasa es que la gente empezó a venir y querían comer y bueno, sí, yo soy cocinera, ¿cómo no? Pueden comer y queríamos comer más y querían cenar y entonces empezaron a invitar gente y a traer gente de fuera y total que bueno, que la cosa fue tomando ya más rumbo hacia restaurantes y ha sido un trayecto de 15 años ininterrumpidos, nunca hemos parado. Y de verdad un trayecto de conocer pues mucho venezolano bueno, mucha gente bonita, un trayecto de aprendizaje con esta comunidad y sobre todo para mí que soy caraqueña, que vengo de Caracas, haber aprendido todo lo que hay allí en esa mar y tener la bendición de poder servirlo a la mesa y compartir con la gente todo este conocimiento, de verdad que es una cosa, es una gran satisfacción. Pilar, además de, bueno, todo este testimonio espectacular que nos has dado, yo quiero preguntarte, para ti, ¿cómo es la vida en Margarita? ¿Cómo es vivir en una isla? Me dijiste que tienes 15 años acá, pero ¿siempre has sido de Margarita o antes de estar acá eras de la ciudad o cómo? Bueno, yo antes de estar acá era caraqueña, absolutamente caraqueña, de ciudad. Luego viví en Australia 5 años y viviendo en Australia me volví campesina. Me volví de la naturaleza. Es imposible vivir allá y no enamorarse de la naturaleza. Sí. Regresé a Venezuela y bueno, vine a dar aquí a este hermoso oasis, a esta ensenada de La Guardia. Wow. Y yo digo que yo vivo en una isla dentro de la isla, porque realmente, pues bueno, me he construido aquí una pequeña burbujita, pues es un pedacito de cielo que hay acá, un pedacito de paraíso. Y para mí vivir aquí es simplemente respirar aire puro, libertad, es expansión, es colores vibrantes, es levantarte cada día y ver qué sorpresa vas a tener, o sea, es descubrir cada día. No, de verdad que te escucho, Pilar, y me cautiva porque cuando estábamos llegando decíamos, el GPS nos está mandando por un caminito de tierra, se está acercando al mar, no encuentro el lugar y de repente, tal cual como lo describes, un oasis, o sea, al frente de la laguna, de los atardeceres tan increíbles que se están viendo ahorita al fondo. Y Pilar, cuéntame qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de vivir acá en Margarita. Bueno, lo que más me gusta es la interacción con los pescadores. Lo disfruto muchísimo porque es una gente que tiene una sabiduría ancestral que no te la puedes ni imaginar. No hay máquina que les pueda competir. Entonces todos los días aprendes cosas, además la jocosidad de ellos, la generosidad en compartir todo su conocimiento. O sea, para mí ellos han sido una biblia de aprendizaje que han ayudado a construir esta propuesta. Lo que menos me gusta, si te soy sincera, a veces me siento pues un poco sola, a veces de verdad extraño la parte social de poder ir a un teatro, mis amistades, muchas ya no están en Venezuela, creo que es algo que nos ha pasado a todos y es algo pues que bueno, que digamos que es inédito en nuestras vidas, ¿no? No estábamos contando con eso, pero bueno, siempre hay posibilidades de los encuentros, de los reencuentros y siempre es lo bueno que viene gente para acá, así como ustedes, como muchos otros y bueno, este trabajo te permite conocer a un gentío. Yo estoy deseando ya probar cada uno de tus platillos y también echarle un ojito a la posada porque apenas entramos nos dirigimos directo a grabar esta entrevista antes de que se acabara la luz del día, pero todos los espacios se ve que están decorados con tanto amor, o sea, como dices, cada piedrita puesta encima de la otra, al lado, o sea, un detalle increíble. Yo quiero hacer una preguntita, Pilar, que creo que ya me sé la respuesta, pero quiero oírlo de ti. Si tuvieses la oportunidad de volver a la ciudad, de volver a Australia o de irte a vivir a otro país, ¿lo harías o prefieres quedarte acá donde estás? Prefiero dar vueltas por todos lados. Esto ha sido un rincón construido por mucho, o sea, con mucho cariño, con muchas cosas. Aquí está una muy buena parte de mi vida. Decirte que sería fácil desprenderme, no lo sé, pero sí, debo reconocer, yo soy una persona bastante gregaria. Ah, ok. Me gusta dar vueltas, me gusta conocer, siento mucho arraigo y amor por mi país, pero también me considero una persona pues del mundo. Bueno, espero que nos veamos entonces no solo en Margarita, sino en cualquier otra parte del mundo. Claro que sí. Vamos a comer. Vamos a comer. Y a recorrer. Gracias, Pilar.
de que la idea de darse el viaje hasta acá es para que se vayan probando al menos algo que nunca en su vida hayan comido. Siempre hay algo que al menos nunca habrás probado. Esto que está acá, bueno, yo digo que son súper afortunados porque es un molusco que se llama cuchareta. Es este que está aquí. En la isla cuando dicen abalones o dicen vieiras, no tenemos abalones, vieiras sí hay, pero abalón no hay acá en la isla. Y es cuchareta lo que te ponen. Siempre esto se come cocido. Lo que pasa es que los niñitos, que son proveedores de algunas cosas mías, ayer nos trajeron estas cucharetas. Si se atreven a probarlas, yo las probé, esto está mundial. O sea, esto es mejor que un mejillón crudo, mejor que una ostra cruda. Tengo que rendirle honores a mi apellido. 4, vengan para que lo prueben. Él es vieira, así que bueno. sé que no es una vieira, pero miren, está lista. Miren, y yo A soy ver. nueva con este tipo de sabores. Wow. O sea, yo no suelo comer ni ostras, ni chipichipis, ni guacucos, ni nada similar. Y esto está demasiado fresco, demasiado rico. Lo amé. Genuinamente me encantó. Este postre se llama el mousse de la prisión porque viene de una receta que fue diseñada para un curso de cocina en una prisión de niñas. Trabajábamos con los ingredientes locales, lo más económico, elevándoles siempre el nivel. Entonces es un mousse de auyama con leche de coco natural, un praliné con las semillas de la auyama para no perderle nada. Y bueno, en el de la prisión no utilizábamos el yogur fue algo que le adicionamos para servirlo acá en el restaurante y tiene un pitiway, que quién no tiene un pitiway aquí en la isla para endulzarse la vida. Mire qué belleza. Sin el pitigüey, niñita, porque te lo voy a dejar a ti. Gracias. Uf, está cremoso, espeso. ¿Ah? Wow. Tiene los pedacitos crocantes y el mousse está súper espesito, rico, se le siente la auyama y el yogur le da como un toque fresco. Wow, qué contrastes tan espectaculares. De verdad, yo alucino con la comida, Bueno, ¿sabes qué? La comida de aquí es más o menos como la vida, de contrastes, sube, baja, Ajá. pico, amargo, dulce, Así crocante, suavecito, pasa, no pasa. Así Es es. la vida, entonces bueno, de eso se trata. Gracias, Pilar. Mis locos, de verdad que es difícil describir la experiencia gastronómica que tuvimos en este lugar. Sé que no tengo ni siquiera el léxico ni las palabras para describir el arte, o sea, la poesía. Esto estuvo de dioses y gracias, Pilar, o sea, se nota el amor que le ponen a cada plato y aunque debo admitir que hubo algunos que tenían sabores muy fuertes porque es algo a lo que uno no está acostumbrado y muchos de los platos eran prácticamente crudos o quizás solo con unas gotas de limón o algo así, todo estuvo exquisito. Y quiero nuevamente agradecerte, no solamente por esta deliciosa propuesta gastronómica, porque ojo, esto es como un menú de tapeo, pero adicionalmente tienen otro menú que es una cena dirigida y si no, también puedes pedir a la carta. Así que si ustedes no son tan atrevidos como nos gusta hacer a nosotros, tienen diferentes opciones, ¿verdad, Pilar? Claro que sí, siempre y cuando por favor nos llamen y reserven porque es una comida elaborada y somos pocos en la cocina. Ok. Entonces pedimos siempre que por favor avisen que quieren venir y con gusto les enviamos el menú, ven toda la carta, ven los precios y ven si quieren y les apetece venir a probar. ¿Cómo te pueden contactar, Pilar? Mira, por el 0414-106-0417 es nuestro WhatsApp, por allí pueden escribir, no escriban por el Instagram porque por el Instagram se pierden los mensajes. Ok. Aquí tenemos el WhatsApp y con todo gusto, de verdad, bueno. les enviamos la información. Listo, mire, antes de despedirte, yo quiero frente a ti probar esta marquesa de chocolate, que cuáles son todos los ingredientes que tenía, disculpa. Tiene maní caramelizado y tiene concha de naranja en diferentes texturas, de manera que nos recree al Miramar. Yo Wow. creo que muchos crecimos comiendo Miramar
y lo es extraño. un sabor que tenemos pues grabado y que lo extrañamos. Entonces quiero ver si cumplimos con la promesa del Miramar en la Marquesa. Vamos a ver. Wow. 100%. O sea, no te imaginas todo lo que extrañaba el Miramar. Y esto está muy, muy parecido. Inclusive mejor. O sea, un Miramar era un caramelito. Esto es una obra de arte. Esto es increíble. Bueno, gracias Gracias, de verdad Pilar. y gracias por estar pues recorriendo Venezuela, recorriendo sitios y sobre todo apoyando el trabajo de todos los que estamos pues levantando el turismo, levantando el país entre muchísimas manos. Así que aplausos para ustedes, de verdad, gracias. Gracias a ti. Ahorita nos vinimos a desayunar a la empanadería. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen este lugar porque en nuestros videos anteriores de Margarita lo hemos resaltado y resaltado. Y es que la historia de la señora Zaida y su esposo es espectacular, de cómo de una situación que para muchos pudiese ser de fracaso o negativa, de que ya no había un mañana, decidieron emprender con este proyecto que ahorita yo creo que es parada obligatoria para todos los que vienen a la isla. Pero señora Zaida, en este video no quiero ahondar tanto en el tema de la empanadería, sino más de cómo es la vida en la isla de Margarita. Descríbame en pocas palabras cómo es la vida para usted acá en la isla. Bueno, para nosotros es de trabajo y esfuerzo. Para llegar a donde estamos hoy en día, de tener el negocio que tenemos, es por trabajo, dedicación y constancia, ser constante en lo que tenemos. De verdad que yo creo que una de las cosas principales de esto ha sido la constancia de estar todo el tiempo en nuestro negocio, pues. De verdad que orgullosísima de todo lo que es familia, pues, hasta lograr lo que tenemos hoy en día, que es la empanadería y todo lo que ha crecido, que comenzó en un pequeño kiosco de venta de revistas. Qué belleza, de verdad, y me consta, o sea, yo he tenido la oportunidad de venir como 5 o 6 veces a lo largo de 3 años. Cada vez que vengo a Margarita, al menos 2 veces vengo, y siempre está usted, está su esposo, está su hijo. O sea, soy una prueba viviente de que siempre que uno viene están los dueños acá atendiéndolo, y yo creo que eso es una de las principales claves de éxito. Señora Zaida, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta o qué cambiaría de vivir acá en la isla? Bueno, lo que más me gusta es el trabajo, el día a día. Y cambiar, creo que nada, pues no podría cambiar nada porque es una isla. Claro. Vivimos de las temporadas y no podría cambiar nada. Bueno, lo que no me gusta son muy pocas las cosas de decir que no me gusta, pues, o sea, de verdad que no tengo, o sea, no tengo algo así que decir que no me gusta de la isla, pues, pero todo. O sea, todo me gusta de la isla. Bueno, ya creo que me sé la respuesta a la siguiente pregunta, pero de igual manera se la voy a hacer. Si tuviese la oportunidad de vivir en cualquier otro lugar de Venezuela o en el extranjero, ¿se mudaría o decide quedarse viviendo en la perla del Caribe? Bueno, sí me ha dado así como que, pero por el tema del mismo negocio, de irme solamente a la capital, A Caracas. Pero con proyectos de expandirnos, pues de poner otra sucursal en Caracas, pero hasta que no terminemos todo lo que es empanadería, porque todavía nos falta, ahí todavía trabajo acá, no me iría todavía, pero allá, hasta allá, la capital sería donde me iría en tal caso que se me presente la oportunidad. Ok. Muchísimas gracias por este proyecto tan lindo y por la entrevista, y que sigan los éxitos en la empanadería, y ya sabe que si se mueven a Caracas nosotros vamos a ser sus principales clientes. Con el favor de Dios esperamos que así sea. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Llegamos a Playa El Agua, el día está soleado y precioso y me encuentro con muy buena compañía. Aquí tenemos a Álvaro y aquí tenemos a Cris, y por favor yo quiero que ustedes nos hablen de su proyecto. Nomads Inn es una multiplataforma generadora de contenidos que está creando una comunidad que busca darle información y acompañamiento a todos los nómadas digitales para que encuentren en Margarita su mejor destino en el Caribe. ¿Qué te parece esa misión? Increíble, de hecho siento que es una isla que está muy bien preparada y ubicada para recibir a muchos nómadas digitales, porque aparte tenemos muy buen internet. Cris, por favor cuéntanos un poquito de tu historia. Tengo entendido que viviste por un tiempo fuera de Venezuela y volviste. Háblanos de eso, qué te llevó a irte y luego qué te llevó a regresar. Bueno, sí. Yo viví 8 años en Los Ángeles, California.
Al principio siempre he trabajado por internet, ventas por internet. Yo tenía mi oficina y como mi warehouse, por así decirlo, donde fabricábamos productos en Los Ángeles, pero debido a la pandemia tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocio y hacerlo todo digital. Allí pasamos como a la impresión bajo demanda, que es como el print on demand o dropshipping, y esto nos dio como la libertad de poder decir, bueno, no queremos ya ahorita vivir más en Los Ángeles, podemos tomar la decisión de vivir en otro lado. Allí nosotros habíamos decidido ir a Costa Rica, después Valencia y Bali. Teníamos como esas 3 opciones. Wow. Y bueno, nada, creo que lo teníamos el pasaporte vencido porque teníamos 8 años viviendo en Los Ángeles y no habíamos venido a Venezuela a renovarlo. La embajada ya estaba cerrada, la cerraron. Entonces, nada, dijimos, bueno, vámonos a Venezuela, renovamos el pasaporte. Pero mientras estuviésemos esperando a que saliera el pasaporte, vamos a Margarita y esperamos allá, porque siempre hemos tenido muchísimo cariño a la isla. Entonces nada, vinimos, pasamos un mes, salió el pasaporte, pasamos otro mes, el pasaporte seguía allí en Caracas, hasta que bueno, nos dimos cuenta, por lo menos yo me di cuenta que pude trabajar por aquí, podía manejar mi negocio desde aquí tranquilamente, la velocidad del internet era perfecta para lo que yo hacía. También me di cuenta, por lo menos Playa del Agua es un ejemplo, que está bellísima, podía conectar con la naturaleza, encontré una escuela para mi niña, Montessori, cerca de la naturaleza, que hacía conexión, entonces fue como todo perfecto, entonces era como que vamos a hacer Costa Rica o Bali si tenemos aquí lo que estábamos buscando, entonces, bueno, creo que me extendí un poquito, sorry. Bueno, Yo siento que Margarita es como un imán y el que tiene deseos de tener una vida más tranquila y viene, difícilmente nos salga. Totalmente. Mira, además que los que hemos tenido la oportunidad de estar en Margarita por temporadas, nunca nos terminamos de ir, vamos y venimos constantemente y nos permanecemos conectados porque realmente es un lugar que tiene una energía muy especial en Venezuela. Hoy estamos hablando justamente de cuál es la palabra que podría definir a Margarita y yo diría que es resiliencia. No vamos a negar que la isla ha pasado por momentos difíciles, pero en este momento hay como un resurgir, no solo desde el punto de vista comercial, sino incluso la conciencia que tenemos todos los que hacemos vida aquí de ofrecer nuestro mejor servicio y además entendernos como parte de un ecosistema que tiene que mostrar lo lindo que hay sin desconocer las dificultades que puede haber en el camino, pero trabajando todos juntos en sacarla adelante y hacer de Margarita el lugar que siga siendo el lugar predilecto para los venezolanos para disfrutar y pasarla bien. Álvaro, ¿qué le puedes decir a todos los nómadas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo sobre Margarita y cómo los puedes atraer para que pasen unas temporadas aquí trabajando y disfrutando de nuestros paisajes naturales que yo estoy particularmente enamorada? Mira, les puedo decir que esta es una isla en el Caribe que tiene verano todo el año, que además tiene excelente conexión a internet, que tiene mujeres hermosas y caballeros guapos también para las chicas y para todos los gustos, y que además tiene una cantidad de servicios como lugares donde comer, donde hospedarte de acuerdo a tu presupuesto, a tu capacidad de llegar, que te permite un abanico de opciones para pasarla bien y no solamente pasarte un tiempito de vacaciones o unos días de relax, incluso para poder pasar temporadas largas. Es uno de los mejores destinos en el Caribe para vivirlo y bueno, por algo nosotros también estamos aquí. Sí, hay lugar para todos, hay presupuesto para todos y eso me encanta de Margarita. Si tuvieses que decir, ¿qué es lo que más te gusta de esta isla? ¿Qué sería? Wow, me la pone difícil. Bueno, fíjate, una de las cosas que más me conectaron con la isla, a mí me encanta correr, me encanta todo lo que es deporte, y encontré con una comunidad deportiva también súper activa aquí en la isla que la gente no sabe que existe. Hay una comunidad de corredores, de ciclistas, bueno, por supuesto de surfistas, kitesurfistas. Entonces, esa conexión de hacer deporte y al mismo tiempo estar haciendo deporte conectado con la naturaleza es una de las cosas que más me encanta. O sea, levantarme en las mañanas y salir a correr cerca del mar, por lo menos la Caracola, mucha gente conoce la Caracola, Sí. ya es como, wow, es como estar viviendo en un paraíso. Que de hecho lo estábamos comentando. Imagínense venirse a trabajar aquí en el Caribe y al mismo tiempo surfear o subir las montañas o hacer buceo, porque aquí tenemos atrás, por ejemplo, Los Frailes, que es una isla espectacular donde puedes hacer buceo y de hecho se los documentamos para otro video que pueden ir a verlo. ¿Qué es lo que sientes aquí? Porque no todo obviamente es bueno. ¿Qué sientes que se puede mejorar en la isla? ¿Qué es lo que no te gusta tanto? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar mucho la conectividad internacional. Ok. Creo que la oferta de opciones más económicas debería también mejorar, eso sin duda, y nosotros hemos venido haciendo un trabajo de explicar a los prestadores de servicios que es necesario adaptar todos nuestros servicios hacia el nuevo turismo. Creo que se está entendiendo cada día más.
Y creería que debería haber aún más unidad entre las autoridades para que tú no sientas que estás cambiando tan radicalmente de un lugar a otro cuando te mueves dentro de la isla. Ok. Diría que esas tres cosas. Pero en general te puedo decir que, entre otros beneficios, para agregar a lo que te había dicho anteriormente, este es el lugar más seguro para estar y vivir en Venezuela, para hacer turismo. Y es algo que valoramos mucho todos los que viajamos por el mundo. Y yo valoro mucho que Margarita sigue siendo como una especie de pueblo, porque todo el mundo se conoce, es muy familiar, tú vas a las calles y nadie va deprisa, o sea que si tú quieres ir apurado, tienes que salir una hora antes, porque la gente aquí va muy relajada y eso me encanta, eso es parte del encanto de esta isla. Total, cuando Álvaro llega de Caracas llega como acelerado. Yo le Sí. tengo que decir, mira, bájale, Sí. bájale porque estamos en Margarita. Me regulo. Te regula, te regula. Nos pasó. Yo le digo, no hay problema, somos nosotros que estamos muy apurados, no son ellos. Chicos, ¿dónde los pueden contactar? ¿A dónde los pueden seguir? Todos los nómadas que los están viendo para venir a Margarita, para planificar cosas chéveres. Bueno, nos pueden seguir en Instagram, en @nomadspisoin. Nuestra página web, nomadsin.com, Sí, sí. donde van a ver todo el trabajo que hemos venido haciendo para hacer de la isla el destino para los nómadas digitales en el Caribe. Y sus redes personales, que aparte seguramente muchos ahí los van a comenzar a seguir también. @AlvaroRPK, la mía. @ChrisPisoUzcategui. Porque ambos hacen videos muy buenos, así que pueden ir y también chismosear sus perfiles que están bien chéveres. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ocultarnos un poquito del sol que está bien fuerte y seguimos recorriendo esta isla hermosa. Cuéntame, José, en pocas palabras, ¿cómo es la vida en Margarita? La vida de Margarita, para comenzar en la mañana, bueno, un desayuno con una empanada de cazón, es lo mejor que hay aquí en la isla de Margarita. Y después vienes a surfear en esta belleza que tenemos aquí en el frente hasta la tarde. Y caminas para allá a diferentes playas. Tienes 46 playas en toda la isla para tú disfrutar. Tienes Playa Caribe, Zaragoza, La Bonita, Parguito, Manzanillo, El Tirano y otras muchas más. Pero muy buen bellas. ¿Qué es, José, lo que más te gusta de vivir acá en Margarita? Lo más que me encanta aquí son las playas. La gente se va emocionada a otro país de lo bello que es Margarita y el sol, que todo desde la mañana hasta la tarde. Tienes, me dijiste, desde los 8 años vendiendo ostras en la playa, José. Cuéntame de esos años dorados del turismo, ¿qué fechas eran como las más épicas, donde más turismo internacional y también nacional había? No sé si tienes alguna anécdota que recuerdes por ahí con nostalgia y con añoranza de que eso vuelva, ¿no? Bueno, aquí conocí vuelos Chatham de Canadá, de Australia, de Bélgica, de Polonia, de todos los países. El aeropuerto de Santiago Mariño no daba abasto porque venían tantos turistas que en verdad no daban abasto. Llegabas aquí a las 9 de la mañana y no conseguías asiento donde colocarte porque había turismo, tanto extranjero como latinoamericano y caribeño, aquí en la isla de Margarita. Qué belleza, qué belleza. José, y cuéntame algo. ¿Hay algo que no te guste? ¿Hay algo que cambiarías de la vida acá en Margarita? Bueno, para mí como venezolano no cambiaría esta belleza porque esto es demasiado bello. Sigo aquí, muchos se han ido, yo me he quedado y sigo en la lucha por ir a este paraíso. Si tuviese la oportunidad de irte a algún otro país o alguna otra ciudad de Venezuela, ¿lo harías? No, me quedaría aquí muero y aquí sigo. ¿A cómo está una docena de ostras? $4 la docena. Ah, bueno, ya saben, $4 la docena de ostras. Bienvenido. Con José. Vamos a cerrar, José, con un mensajito para todos los que estén viendo este video, invitándolos a venir a Playa del Agua en la isla de Margarita. Vienen a Playa del Agua, buena seguridad, buenos ambientes, buenas ventas y miren esta belleza que es lo mejor que hay en el Caribe. Está cayendo la tarde, seguimos en Playa del Agua, en compañía de dos personas que admiro y quiero muchísimo. Por aquí tenemos a Heidi y por acá Pablo. Pablo, tú eres psicólogo, ¿cierto? Sí, sí. Y Heidi, tú eres coach. Y hacen un trabajo espiritual espectacular, hacen constelaciones familiares. Yo nunca he hablado de ello porque a mí se me hace muy difícil explicarlo, pero sin duda recomiendo vivirlo alguna vez en la vida. Ustedes viven acá en Margarita y queremos saber su experiencia en la isla, pero primero que nos cuenten qué hacían antes de llegar a Margarita y cómo toman la decisión de volver a Margarita. Wow, gracias primero por esta linda oportunidad de conversar de este tema. A tanta gente hermosa que sé que lo sigue y que confía en lo que les cuentan. Nosotros, yo soy venezolana, Pablo es argentino. Nos conocimos en España, yo viví 15 años en España en total, Pablo 8. Allá nacieron nuestros niños y
y en pandemia nos vinimos a la isla, en plena pandemia, con 2 niños, 2 perros y 7 maletas. ¿Cómo toman la decisión? O sea, ¿qué los llevó a y qué pensaste cuando dijiste voy a vivir en Venezuela? Sí, bueno, fue un llamado del alma, Ok. porque nosotros estábamos ahí y realmente nos fue muy bien en España, lo disfrutamos mucho, pero sentimos como que ya había terminado un ciclo. Y estábamos hace tiempo decidiendo a dónde nos vamos, y en un momento yo le digo a Heidi, bueno, ¿por qué nos tomamos un mes de vacaciones? Porque veníamos trabajando mucho, y le digo, ¿y qué tal si nos vamos a Venezuela o Margarita? Que ahí conoces gente, no sé qué, yo no conozco Venezuela. Y Heidi me dice, bueno, lo voy a pensar. Al otro día me despierto a las 8 de la mañana y Heidi me dice, ya compré los pasajes. ¿Un poco impulsivo o pasó algo en ese O sea, transcurso? porque, mira, para los que somos venezolanos y tenemos parejas extranjeras, que hay muchos casos así en la diáspora, tú tienes como el deseo oculto de venir a Venezuela o de volver incluso, pero nunca, o sea, es como el deseo ese que aparece y tú descartas y borras. Porque claro, yo no sentía que podía venir de mí la iniciativa de decirle a Pablo vamos a Venezuela. Y como vino de él, fue como, yo quedé como en shock y dije, no, yo tengo que comprar estos pasajes ya antes de que cambie de opinión. Él nunca había venido, imagínate, jamás. Pero así fue, y entre que nos vinimos un mes de vacaciones, que era la idea inicial, incluso el pasaje era de un mes, a venirnos a vivir pasó una semana. O sea, en una semana hablando con la gente de acá, contándonos cómo era la vida acá, con nuestros deseos ya de irnos de España a otro lado, dijimos, ¿qué es lo que nos ata acá a España? Y la verdad que bueno, las amistades obviamente, pero sentíamos como que queríamos dar un paso más. Y realmente desde el corazón, para mí, por ejemplo, para mí fue un antes y después conocer a los venezolanos. Porque yo viajé mucho por el mundo y conocí a gente de muchas partes, pero cuando conocí a Heidi, conocí su entorno, el grupo de los venezolanos, dije, ¿de dónde salió esta gente? O sea, Para bien, ¿verdad? para bien, para bien. Porque era como que no, cuando yo conocí a Heidi y me empecé como a enamorar de ella, yo venía como de un enamoramiento anterior con otra chica y dije, yo no quiero enamorarme de nuevo y caerme, ¿no?, con la realidad, ¿no? Porque el enamoramiento es como así muy fantasioso, ¿no? Y dije, voy a empezar a observarla con los pies en la tierra. Entonces, claro, como Heidi trabajaba en una oficina delante de donde ella vivía y más o menos nosotros empezamos a convivir muy rápido, yo todos los días iba y observaba cómo ella interactuaba con sus compañeros de trabajo para ver si ella... Bien analista. Bien, total, bien psicólogo, psicoanalista. Para ver si ella era real, o sea, si lo que ella era conmigo era de verdad. Incluso cuando nos casamos, 9 meses después de conocernos, porque nosotros somos como así con una velocidad muy rápida, yo los primeros que agradecí fue a sus compañeros de trabajo, porque ellos me mostraron la verdadera Heidi, que era la que era conmigo también, pero es como que lo comprobé. Y después me di cuenta que no solo era Heidi, es esa cosa que tienen los venezolanos de querer vivir, de ser positivos, de que si aparece un problema o lo resuelven o digo, bueno, ya está, y esas ganas de vivir, no, bueno, yo que vengo de Argentina, no lo he visto en otras personas. Y por eso, para mí, que yo soy una persona de personas, digamos, venir a vivir a Venezuela y venir a vivir a Margarita, fue una certeza, fue un paso certero. ¿Por qué? Porque yo sabía que en Venezuela hay venezolanos. Entonces yo sabía que iba a estar bien. Y la verdad que fue así. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué te dijeron esos venezolanos cuando llegaste a la isla que te hicieron tomar la decisión final de, mira, sí, me quedo? En realidad, muchos venezolanos estando allá en España y de acá, ¿qué hacen acá? O sea, ¿cómo puedes? Hay muchos que se querían ir y hay muchos que estaban afuera que no querían volver. Pero yo creo que es un poco lo que dice Heidi. Cuando vos hablas con un argentino, o un brasilero, o un chileno, o otro latinoamericano que está en España, y vos le preguntás si quieren volver a su país, todos te dicen que no. Es un rotundo, yo digo rotundo no. Ahora, cuando vos le preguntás a un venezolano, el venezolano te dice no, pero vos ves que se le empieza a caer una lagrimita por acá de nostalgia y te das cuenta de cómo aman a su país. Y eso realmente es diferente a cualquier otro país. Venezuela, como digo, para mí lo que tiene son los venezolanos, además de que puede tener los paisajes hermosos,
las playas preciosas, pero la energía que tienen los venezolanos es increíble. Es increíble. Los peques. Me encanta, me encanta. Bueno, y yo siento que también pasa que muchas personas se fueron sin realmente querer irse. Y eso es otra cosa, ¿no? también. Porque hay gente que dice, no, yo quiero estudiar, yo quiero vivir mi vida profesional en otro país, y eso es totalmente válido, pero cuando te vas sin realmente querer hacerlo, apenas te digan para una mínima posibilidad de volver, lo tomas, sin pensarlo 2 veces. Y después de estar viviendo aquí, ¿qué es lo que más les ha gustado? O sea, que dicen, wow, esto es lo que yo quería encontrar, y sin duda Margarita lo tiene. Ay, yo creo que la conexión profunda con la naturaleza. Bueno, acaban de atravesarse mis hijos, o sea, que ellos puedan estar creciendo así, con contacto con la arena, sin que sea un super plan. O sea, que simplemente todos cargamos, los que vivimos aquí, en la parte de atrás del carro, juguetes para la playa, una toalla, un traje de baño. O sea, que tú en 10 minutos puedas estar viviendo esta simpleza, que ellos estén creciendo, bueno, porque nosotros creamos una escuela, y que ellos estén creciendo así con todos nuestros amigos, con Ari Gabo, que su hijo está criándose, sus hijos con los nuestros. O sea, la tribu, hemos creado una tribu hermosa aquí, y eso es sentirse así en familia, con esta simpleza, esta naturalidad, es único. Este es el mejor parque de diversiones que uno puede tener de chiquito. Estoy segura que sí. Y nosotros cuando llegamos, claro, fue un choque muy fuerte, venir de Europa, acá donde allá todo funciona, y acá, bueno, llegamos y estaba el tema con la gasolina, de la luz que se va, de que algunas cosas no se encontraban. Y claro, para mí, que nunca había estado acá, la primera semana fue muy choqueante. Pero me acuerdo, el viernes de la primera semana que estuvimos acá, una amiga de una amiga nuestra, que también es eso, ay, vos sos amigo de mi amiga, sos mi amigo, ¿entendés? Nos pasó. Y claro, y nos llevó a un lugar, acá a un lugar muy lindo, que se junta una gente muy linda, y llegar ahí y encontrar gente como nosotros, con una misma filosofía de vida. El dueño del lugar, que yo me hice muy, muy amigo de él, Chichi se llama, llegamos, nos presentó gente, y me dice, ay, ¿qué van a hacer mañana? No sé, nada, acabamos de llegar, ¿por qué? No, vénganse al cumpleaños de mi mujer, que vamos a festejar todo. Y fue como, mira, se me pone la piel de gallina. A esto vine, a esta apertura, a este amor, a esta camaradería, a esta generosidad que tienen los venezolanos, que tiene la isla también, y eso a mí me compró, o sea, con amor compró mi corazón. Tocaste algo importantísimo, que son los puntos de mejora que tiene Margarita. O sea, todos tenemos puntos de mejora, tanto personal como en el entorno. ¿Qué cosas mejorarías o cambiarías de la isla? La verdad, a mí me gusta mucho vivir acá, pero ¿qué cosa cambiaría? ¿O mejoraría? No sé. La electricidad, yo creo que ha sido el gran tema pendiente, porque decirte lo del agua toda la vida, es una isla árida, o sea, el agua aquí es muy valiosa, digamos. Entonces, decir que el agua, eso no tiene que ver con etapas de... Gracias, mi amor. El agua yo creo que es algo que es un bien que aquí se cuida, y eso hay una conciencia en ese sentido, en la idiosincrasia además del isleño. Pero el internet, por ejemplo, ha habido un montón de nuevas empresas, ha mejorado muchísimo, hay un montón de gente como nosotros que trabajamos online, que estamos súper bien, o sea que en ese sentido ya la isla lo logró. Quizás la electricidad sigue siendo como la gran tarea, porque han ido siendo mejoras, porque nada que ver cuando llegamos hace 3 años que lo que está sucediendo ahora, pero sigue siendo como el gran paso como el gran salto cuántico que le falta a la isla. Bueno, muchísimas gracias por compartir toda su historia con la gente que nos sigue. Nosotros vamos a disfrutar un poquito más de esta playa, y vienen más entrevistas, así que no se vayan de este video. Y ahora estamos con 2 personas que yo amo muchísimo, Gabo y Ari, especialmente para mí. Ha sido como una maestra, un cable a tierra en todo este mundo que tiene con las redes sociales, que ella obviamente tenía 100 años más de experiencia que yo. No te estoy llamando vieja, mentira, es solamente... Está bien, pero ok, sí tenía más experiencia. Obviamente. Y ellos se mudaron a la isla hace 3 años, prácticamente en 2020, en plena pandemia. Yo quiero saber cómo tomaron esa decisión, si fue por esta locura que pasó en el mundo, o ya estaba planificada antes, ¿sabes?
tomaron la decisión más rápido cuando ocurrió la pandemia? Al principio nos íbamos a ir para Caribe. Literal. Ajá. Antes de tener hijos pensamos en ir para Caribe. No, fíjate, primero ambos teníamos planes con parejas distintas antes en nuestra vida acerca de vivir en Margarita. O sea, que en las vidas de ambos en algún momento más jóvenes pensamos en vivir en Margarita. Luego viviendo juntos y haciendo de viaje, viajando con mi mamá y todo este cuento, como que empezó a surgir la idea de vivir en otro lugar. Y cuando nació Río creo que fue como, sí, queremos vivir en un lugar en contacto con la naturaleza. Pensamos en Acarigua. ¿Qué les llamó la atención de Acarigua? Bueno, porque Acarigua está, Portuguesa es precioso y además hay muchísima prosperidad en Portuguesa y está... Mucha agua dulce. Tiene muchos ríos muy cerca y está muy cerca de Mérida, está muy cerca de Yaracuy, está muy cerca de Falcón, está también cerca de la región central. Entonces era como un punto estratégico que acompañaba la vida que queríamos vivir, que era una vida de viajes y de naturaleza. Pero bueno, luego eso se nos olvidó. O sea, creo que la playa llama de una manera muy primal. Sí, ambos tuvimos como una temporada muy margariteña en nuestra vida. Ariana incluso una oportunidad invirtió en un apartamento, luego se lo compró su mamá y tuve 2 hermanos que vivieron en Margarita. Yo venía a trabajar de adolescente a señor Frost, ¿sabes? Sí teníamos como relación y viniendo a hacer programas y compartiendo con la cultura margaritense, metiéndonos de fondo y dándole durísimo a la playa, entendíamos que Margarita ofrecía un montón de cosas que para nosotros eran muy importantes. Yo quiero que hablemos un poquito de eso mientras seguimos caminando. ¿Cómo es criar un hijo acá en Margarita? Bueno, ya tienen 2, pero prácticamente lo mismo después del primero. Creo que las cosas se hacen más sencillas. Corrígame si me equivoco. Me equivoco. Me equivocas mucho. Me equivoco. Mira, nosotros solemos decir que es trampa criar a tus hijos de Margarita. Es trampa porque lo que te ofrece Margarita de libertad, pero a la vez una mezcla muy sabrosa con cierta civilización, con arte, con tradiciones, con que tú puedes un día llevar a tus hijos al cine, pero se pasaron toda la mañana en la playa salvajes, llenos de arena, hasta arriba. Mira, yo tengo un ejemplo que para mí es clave y se lo comparto con amigos con los que viven en la ciudad. En la ciudad, a las 4 de la tarde, uno está abrumado del trabajo, el WhatsApp, el Instagram, el correo. Y a las 4 de la tarde el niño está, go, vamos a darle. Y en la ciudad, lo que te ofrece son parques. Uno lleva a un parque y el niño goza. Pero lo que uno suelta al niño en el parque, automáticamente, ¿qué es lo que uno hace como padre? Ves el niño 3 minutos y luego ves el teléfono. Luego te metes otra vez en el WhatsApp, en el Instagram, en el correo. Aquí, cuando son las 4 de la tarde y el niño quiere energía y uno está cansado, nos venimos para la playa. Y en la playa tú crees que a mí me da ganas de meterme en WhatsApp, en el correo. Ya estamos juntos. O sea, venir a la playa es una cosa que tú haces en familia. Cuando tú llevas a los chamos al parque, sueltas a los chamos al parque y ellos se van a hacer su vida. Que es rico, que es chévere, que también está bien, que lo hacemos también en Margarita. Y es rico poder tener la oportunidad de más cosas. Pero venir a la playa es estar todos juntos. Y bueno, personalmente para mí, el cobijo, el abrazo que te da la naturaleza, la energía que eso produce en nosotros y en nuestros hijos, para mí vale absolutamente todo. ¿Cómo ha sido en estos 3 años la evolución de vivir en Margarita? Yo que, o sea, más allá de nuestra amistad, yo soy demasiado fan de tus cartas, de tu contenido, de todo. Viví los momentos, digamos, duros para conseguir internet al principio y ahora yo creo que Margarita tiene una de las fibras ópticas más duras, con mayor ancho de banda de toda Venezuela, o por lo menos al igual que las ciudades principales y sobre todo ustedes que viven prácticamente en las redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, yo creo que es lindo saber, es lindo crecer con la isla, ¿no? Es lindo. Nosotros nos vinimos a Margarita porque para nosotros Margarita ofrecía un sentido intrínseco de abundancia. Cuando nosotros vimos la primera regazón de sardinas, dijimos, esto es abundancia, es algo tan sencillo, tan chiquito, cómo genera vida, cómo genera alegría, cómo es abundancia. Cuando subimos las montañas de Margarita, esa fue la otra parte, por lo menos a mí personalmente fue como, no es solo la playa, o sea, que hay montañas con piedras, con árboles,
y es abundancia. Entonces, que todas estas otras cosas de lo que llamamos pues civilización también estén comenzando a mejorar y haber visto cómo han comenzado a mejorar, pues es más abundancia y es hermoso y uno lo celebra con la isla porque es bueno para nosotros, pero es bueno para todos. Hay otras cosas que, bueno, igual son imposibles ignorar y van de la mano de la decisión. Nosotros decidimos dejar de vivir en la capital del país, donde todo funciona un poco mejor. Aquí, sin duda, los cortes eléctricos al principio están muy difíciles, el acceso al agua dulce es casi imposible, pero, por ejemplo, pero como nosotros estamos entrando a vivir y ya sabemos las situaciones que estaban pasando, sabemos cómo acondicionarlo. Y además entendemos cuál es el premio o el precio de entender eso, porque para nosotros, bueno, se fue la luz 8 horas, yo me voy para la playa, ¿sabes? Porque para eso yo vine para estar cerca de la playa. Hay un montón de cosas que han mejorado muchísimo, pero seguimos viviendo en una isla en el Caribe, muy lejos de la capital. Entonces hay un montón de cosas que suceden. Yo ahora estoy en un grupo de gas, de Club Gas, para conseguir el gas, ¿sabes? Pero yo creo que aprendes a vivir en agradecimiento, porque es mucho más lo que la isla te da que vamos a decir que lo que te pide. ¿Qué es para ustedes lo mejor de vivir en Margarita? ¿Qué es lo que más les gusta de su vida? Ya he notado, o sea, como mucho agradecimiento y abundancia, y de verdad que sus palabras son totalmente inspiradoras. De hecho, tengo a Valerie del otro lado de la cámara y estoy seguro que su cabeza está diciendo nos mudamos. Pero nuevamente, o sea, que si tuviese que escoger una sola cosa que más te gusta de Margarita, ¿qué sería? Yo tengo una respuesta buena: el tiempo. O sea, porque la gran diferencia de no vivir en la capital y vivir en la costa o en una isla es el tiempo en el que suceden las cosas. Al principio, muchos amigos caraqueños nos advirtieron que aquí en Margarita todo era más lento. Y para nosotros era como, ok, ¿sabes? Por eso vinimos. Y para nosotros, en la etapa en la que nosotros estamos viviendo nuestra vida familiar con niños pequeños, tener la posibilidad de tener más tiempo para estar con ellos es la clave, es nuestra principal razón. Porque el tiempo de los niños es así, los niños tienen otro tiempo y el tiempo que nos ha permitido Margarita, que nos ha permitido el Caribe, se parece mucho más a los tiempos de los niños y poder todos coordinar nuestro tiempo y vivirlo de una manera más armoniosa, que yo siento que la ciudad está todo el tiempo empujándote a que te salgas de ese tiempo que tú quieres tratar de llegar de serenidad. Ha sido difícil. Y sí es lo que más le agradezco. Bueno, la playa, ¿sabes? La playa es el mejor parque. Bueno, ya Gabo me mencionó en la pregunta anterior varias de las dificultades que, o mejor dicho, el precio pues, de quizás vivir en Margarita, como puede ser la falla del punto eléctrico, la escasez de agua o inclusive el gas. Pero quitando estos servicios que yo creo que es como... Que ojo, igual todo eso se soluciona, disculpa. O sea, nosotros vivimos con agua de nuestro calle, o sea, todo ese tipo de cosas realmente se atienden. Totalmente. Pero si hay algo que pudiese cambiar de la isla o algo que verdaderamente no les gusta de la isla, nuevamente quitando este tipo de servicios que es creo que la respuesta que más común es en todas las personas es como que mejoren los servicios, por favor, es lo que nos hace falta, pero quitando eso, ¿habría algo que cambiarían a la isla? Más bueno, más conectividad. Ha mejorado, fue demasiado mejor hace muchos años y lo único que necesita la isla es que la gente venga. Nosotros en la isla estamos preparados para recibirnos, estamos preparados de ánimo, estamos preparados de amor, estamos preparados de infraestructura y mientras más gente venga, mejor le va a ir a la isla y la infraestructura va a estar cada vez mejor. Lo único que necesita Margarita, la verdad, es más conectividad, porque los empresarios margariteños quieren echarle todo y solo necesitan que la gente pueda venir. Miren ese atardecer. No, o sea, es increíble. Mira, además, giro 360 grados por todos lados. Mira, por todos lados. Mira, por todos lados. La luna. Ah, o sea, esta toma está guapísima.
vinimos a conocer la segunda etapa de la vela que ya abrió, así que todos los que vengan en diciembre a Margarita van a poder disfrutar de este lado nuevo. No estamos en el nuevo, estamos en el antiguo, porque hay menos ruido, pero el otro está genial. Estamos en este momento con Luis. Luis es experto en marketing. Estudiaste eso, ¿verdad? Estudié comercio internacional, pero me gustó más la parte de mira. marketing digital. Ah, mira, dato que no sabíamos. Y queremos saber un poquito sobre cómo es la vida aquí para ti. ¿Cómo es vivir aquí en Margarita? Es un poco complejo porque son una mezcla de muchos sentimientos. Ok. Pero si tratamos de plasmar en palabras cortas la vida en Margarita, creo que es tranquila. O sea, en realidad es tranquila y se abre mucho a posibilidades de trabajo porque tienes mezcla de muchas culturas. Okay. No es tanto como cerrado quizás a realidad país, que uno muchas veces quizás en el interior del país, uno solo ve una cara de la moneda. Creo que aquí puedes estar abierto a hablar con otras personas de otros países y como que te inspiran a de alguna manera decir, bueno, podemos salir adelante, o sea, se puede trabajar, se puede estudiar, bueno, quizás aquí no, una universidad no te gusta, pero en internet. Okay, Ahora sí. que el internet cambió todo en Margarita, Hay literal. muchas opciones en internet, de hecho en nuestras historias siempre comentamos sobre una de ellas que es muy buena, que es Triple Tem. Pero bueno, yo quería preguntarte, ¿tú eres de aquí de Margarita? ¿Naciste acá en Margarita? No, yo nací en los Estados Unidos Ok. y cuando era pequeño mi mamá se vino para Venezuela y los padres de mi mamá estaban aquí, son europeos y vinieron aquí a trabajar. Ok. Y desde que llegó, desde que me trajeron, a mí siempre me dicen, ¿pero por qué te regresaste? Y yo, bueno, yo no me vine, a mí me trajeron, no me preguntaron. Exacto. Pero después de grande, de tanto querer, amar este país, siento que hay muchas posibilidades. Yo he viajado y creo que si hay personas que pueden viajar y pueden traer de algún modo experiencia o ánimo por lo menos. Sí. Y creo que valoro eso. Conozco muchas personas a las cuales apoyamos aquí en la empresa, en la empresa que formé, desarrollé aquí. Y creo que cada uno decide no solamente dónde vivir, sino dónde aportar valor. Y 100%. creo que aquí aporto valor y bueno, me gusta. Eso es muy lindo cuando te das cuenta de que al final lo que estudias y lo que haces tiene que servir para la gente que está en tu entorno. Correcto. ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir aquí en la isla? Lo que más me gusta, creo que es un poco la mezcla de lo informal y lo formal. Ok. Creo que esa mezcla de Caribe y esa mezcla también de productividad, creo que es lo que más me gusta. De que puedes estar con un flu en una reunión importante y luego puedes salir y te vas a la playa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No, y puedes venir de la playa a la reunión Ok. y decir, disculpe, tuve que ir a la playa en la mañana y no te preocupes, yo voy después cuando salga. O sea, no es algo que es como que te saca de lo que a ti te gusta hacer. Y creo que eso es algo positivo. Que mezcla todo, mezcla un estilo de vida, Claro. mezcla lo productivo también que puede ser. Y creo que es algo positivo de la isla. Además que hay una frase que dice, en el mar la vida es más sabrosa. Y yo no soy quien para decir que no. Sí, eso es Sin duda es más sabrosa. Y bueno, obviamente no todo es perfecto. ¿Qué cosas no te gustan de Margarita? Siento que lo aislado que estamos en ciertos momentos también puede ser negativo. Lo comentábamos hace unos momentos que muchas personas que visitan la isla, visitan Venezuela, como que no terminan de venir a Margarita porque como que todavía es separado cuando tiene el potencial de ser uno de los principales destinos de Venezuela. Bueno, y aún así nos comentaron que es de los pocos lugares donde recibe vuelos todos los días. Sí. O sea, casi ningún estado de Venezuela recibe vuelos todos los días y Margarita, específicamente, bueno, no Esparta, recibe vuelos todos los días. Y esto es nada en comparación con la cantidad de vuelos que recibíamos antes y con la cantidad de cruceros que llegaban acá a Margarita. Así que sí, sin duda hace falta turismo. Correcto. Así que esperamos ir. Ojo, no es la primera vez que escuchamos, no eres el primero en decirnos esto. Mucha gente dice, queremos que vengan más personas a Margarita y una de las cosas que tiene que ocurrir es que abran vuelos a Margarita. Siento que una de las cosas que afectaba negativamente antes era la inseguridad y ha mejorado muchísimo. Ok, ¿y qué sientes que pasó para que la inseguridad mejorara? Si te digo a nivel estadístico formal, creo que no hay respuesta. Sí, yo creo que no hay Pero es una pregunta que nos hace mucho, pero ¿qué hicieron? No sé. Bueno, yo Pero sí tengo se mi siente opinión, más no seguro. sé si la puedes poner en cámara, pero siento que la oleada de personas que han salido, Ok. no sé si eso puede salir, pero sí, siento, aquí somos un canal abierto, siento que sin censura.
siento 2 que episodios de Sin Censura. eso ha sido positivo. Sin duda es una teoría que puede ser. Una teoría, correcto. Es Puede, todo puede ser parte de. correcto. También se ha tomado medidas, por lo menos sobre todo en Margarita, hay muchas medidas gubernamentales que se están haciendo a nivel de proyectos que están haciendo que sea posible proyectar por lo menos un crecimiento económico, crecimiento no solamente de algunas solas empresas, sino de todos los sectores, desde el turismo, desde la construcción, inmobiliario. Luis, ¿qué le dirías a esa persona que no ha visitado Margarita o que tiene muchísimo tiempo sin visitar Margarita para hacerla venir? Yo le diría que prueben Margarita no solamente como un destino turístico, que se vengan en un plan de trabajo, los que tengan la posibilidad de trabajar a distancia, que prueben. Sí. Prueben las posibilidades, prueben el internet, prueben la seguridad, prueben también los precios si les conviene. Y creo que ese estímulo va a hacer que las personas que toman decisiones a nivel comercial aquí vean que no es una teoría, que es una posibilidad traer otro tipo de público, otro tipo de turismo, personas que trabajen y que puedan vivir aquí como lo hace Bali. Hay demasiados destinos turísticos que viven de eso. Justo hoy estábamos hablando con Álvaro y con Chris sobre los nómadas digitales y cómo la isla se está preparando para recibir a ese tipo de turismo, que al final es muy valioso porque pasan largas temporadas en el país, invierten una buena cantidad de dinero y bueno, beneficia muchísimo a todos los que habitan aquí. Sí, correcto. Así que nada. Así que en 2 palabras, vengan y prueben. Creo que es el mejor consejo que puede haber y cada uno tome su decisión Cada quien saca de lo que su viva. opinión. Antes de irnos, Luis nos estaba contando acerca de un proyecto social en el que participa y de verdad que nos pareció muy interesante porque creo que va de la mano o va como en un concepto muy similar a lo que yo sueño con hacer en Petare, en Caracas. Pero bueno, Luis, cuéntanos un poco o cuéntales a la cámara, a todos los que nos están viendo, de qué se trata este proyecto. Nosotros trabajamos con jóvenes. Yo cuando de joven fui ayudado también y creo que uno tiene que dar de lo que uno recibe. Fui apoyado por una fundación que es una base cristiana y creo que todos los venezolanos, todos los que hacemos vida en este país, tenemos que hacer eso también, de una manera sembrar positivamente lo que hemos recibido o lo que quisiéramos haber recibido. Ayudamos a estos muchachos no solamente a darles lo que necesitan, sino a enseñarles, a darle una visión. Existe una Venezuela que no está construida. La que Venezuela construida nos la tenemos que disfrutar nosotros y también, bueno, pero hay una Venezuela que podemos construir y si le abrimos esa mente, los ayudamos de alguna manera en lo que necesiten que podamos darle, los ayudamos a ver que hay una Venezuela que pueden construir. Hay proyectos que se pueden soñar, hay profesiones todavía, los que quieren estudiar educación pueden estudiar educación. O sea, no necesitamos centrarnos solamente en las 3 áreas productivas que hoy día generan ingresos a Venezuela. Y eso es básicamente lo que nos enfocamos, en ayudarles a darle una visión más amplia de lo que puede ser Venezuela. Yo siempre he dicho que a las comunidades, a los niños más vulnerables, hay que enseñarlos a pescar más que darles el pescado. Y yo sé que esto es como un refrán, pero llevado a la vida real es mejor enseñarles una profesión o traer a personas con habilidades que puedan proyectarse en estas comunidades, más allá de sencillamente darles la comida o darles cosas que ellos puedan necesitar, porque cuando estas personas que les dan ya no estén o por X o Y razón dejen de poder darles, entonces esas personas se van a quedar como en el limbo. Y esto me parece, o sea, es muy interesante que de una u otra manera eduquen a estas personas, sobre todo a soñar, a poder crear país, Correcto. construir y educarse para que más adelante puedan utilizar ese conocimiento para generar su fuente de ingreso principal. Sí, correcto. Efectivamente opino igual y es ayudarlos a soñar, no solamente a soñar de una manera efímera, algo intangible, sino que el conocimiento está allí. Tú lo puedes obtener, no hay límite, el límite lo pones tú. Pero el amor por el conocimiento es lo que nosotros les podemos impartir. Que ellos conozcan, porque en realidad yo no sé qué ellos van a hacer, pero yo los enseño a que ellos quieran ser algo. Los enseñamos, de la fundación donde nosotros trabajamos, los enseñamos a que amen el conocimiento, que descubran lo que quieran descubrir y ellos tengan la posibilidad de formarse y hacer carreras profesionales que se necesitan para seguir construyendo este país. Gracias, Luis, por esa bonita labor, por decidir trabajar acá en Venezuela teniendo papeles americanos con la que millones de venezolanos sueñan, y espero que todos los proyectos en los que estés trabajando ahorita tengan 10 veces más éxito de los que estoy seguro que ya tienen.
Y así, mis locos, después de varios días preguntándoles a vendedores en la playa, a nómadas digitales, a dueños de empresas, a empleados en centros comerciales y a un montón de personas más, hemos concluido nuestras entrevistas de cómo es la vida en Margarita. Pero a mí me gustaría que si tú que estás viendo este video vives en Margarita, me las respondieras acá abajo cómo es para ti vivir en esta isla, qué es lo mejor y lo peor de vivir en Margarita, y si tuvieses la oportunidad de irte, ¿preferirías hacerlo o te quieres quedar? Cuéntame, porque estoy interesado en leerte. Nosotros pudimos compilar una serie de entrevistas, pero es una minúscula porción de la cantidad de mentes, de personas que viven en la perla del Caribe. Con esto llega al fin no solamente este video, sino nuestro viaje por Margarita. Esperamos volver muy pronto. Y para ustedes, pues nos vemos en un par de días más con un nuevo video. Los que todavía no se han suscrito pueden hacerlo, que nos apoyarían muchísimo. Y nada, dejar un buen like. Nos vemos.